Ya, queridos estudiantes, el día de hoy en nuestra área de personal social vamos a conocer un poco de nuestra historia del Perú. Para eso necesito que me presten atención, para que escuchen lo que les voy a contar. Dice, ¿qué es la historia? En primer lugar, tenemos que conocer nosotros qué cosa es la historia. La historia es una ciencia, ¿ya? Es una ciencia que se encarga de estudiar los principales acontecimientos que han sucedido desde que el hombre apareció hasta la actualidad. Eso es la historia. Es la ciencia que se va a encargar de estudiar todo lo que ha pasado desde que el hombre apareció hasta el día de hoy. Estoy La, escuchando, ¿no? la, ¿Qué ha dicho? ¿Ya? La historia nos ¿Qué va es a la historia? explicar qué cosa. La historia nos va a explicar cómo se ha desarrollado la humanidad, cómo han aparecido los pueblos y cómo se han creado las naciones. ¿Ya? Eso es lo que nos dice la historia. Y los historiadores, que son aquí, a ver, me apagan los audios, por favor, chicos, porque si no, no van a dejar que los demás compañeros presten atención. Ya, por favor, hijitos, para poder entendernos, tenemos que estar todos en silencio para que me puedan escuchar y luego poder responder las preguntas. ¿Ya? Por favor. Entonces, decíamos que la historia es la ciencia que se encarga de estudiar todo lo que ha pasado desde que apareció el hombre hasta el día de hoy. Nos va a explicar cómo se ha desarrollado la humanidad, todas las etapas que han pasado, porque no todo ha sido como ahora. Desde inicios, desde que el hombre apareció, han ocurrido muchos acontecimientos para poder nosotros el día de hoy vivir así como estamos, ¿ya? Los historiadores dicen que interpretan el pasado basándose en varias fuentes, ¿ya? Y nosotros vamos a mencionar cuatro fuentes principales con lo que nosotros podemos de repente poder imaginar cómo han ocurrido los sucesos, ¿no? Los acontecimientos, porque nadie nos lo va a contar. Nosotros, según los historiadores, según lo que encontraron, ellos han podido imaginar o describir cómo se han desarrollado. Hola, Hola, Roberto, apaga tu cámara y tu audio, hijo, ya estamos en clases. hola teacher. Hola, hijo, apaga tu camarita y tu audio que ya estamos en clases, por favor. Ok, Entonces, las cuatro fuentes principales que vamos a trabajar el día de hoy, que es lo que han encontrado los historiadores y han podido imaginarse o describir cómo han ocurrido las cosas, son fuentes escritas. ¿Qué cosas son las fuentes escritas? ¿Ya? Las fuentes escritas dice que pueden ser inscripciones en piedra, documentos, leyes escritas, etcétera. ¿Ya? Pero ustedes saben que antes la gente, los primeros pobladores, ellos no sabían escribir, ellos no sabían, pues no conocían todavía el alfabeto, no sabían nada de esas cosas. ¿Y de qué manera ellos nos han dejado fuentes escritas? A través de las figuras rupestres. No sé si ustedes habrán escuchado. Los antiguos pobladores, los hombres primitivos, ¿qué hacían? Agarraban plantas de repente que tengan tinta o de repente con las mismas piedras, tallaban en enormes rocas, tallaban figuras, ¿ya? Ellos tallaban figuras y eso es lo que nosotros hemos podido haber encontrado después de tantos años. Por eso que nosotros a veces vamos a los museos y vemos, ¿no? Figuras donde han dejado ellos imágenes de sus dioses, ¿ya? Entonces, ¿qué nos comunicaban o qué nosotros aprendíamos con estas figuras? Que ellos en sus tiempos tenían unos dioses a quienes ellos rendían culto, ¿ya? Entonces, esas son las fuentes escritas que nos han dejado los antiguos pobladores. ¿Qué otras fuentes podemos también? Las fuentes orales o tradiciones, que son narraciones, cuentos o leyendas que se transmiten de padres a hijos, etcétera. Aquí, por ejemplo, en fuentes orales o tradicionales, vamos a mencionar una que nosotros que somos de aquí de Ica, ¿no? En Ica hay muchas tradiciones, ¿no? Que se transmite de generación en generación. Sus abuelitos de ustedes lo han comentado, lo han
lo han disfrutado cuando se las han contado, luego sus abuelitos se lo han contado a sus papás, luego sus papás y ustedes se lo han contado a ustedes, y ustedes cuando sean grandes se lo contarán pues a sus sobrinos, a sus familiares más pequeños, ustedes le van a contar estas tradiciones, como por ejemplo las tradiciones de qué, de la vendimia, ¿no? Que hemos festejado el día viernes, ¿no? La vendimia es una tradición iqueña que consiste en qué? En la cosecha de la uva para luego pisarla, ¿no? Bailando, danzando, pisarla para... Profesor, Dime, profesor, yo muelo uva. ya ves, entonces eso que tú haces, hijo, es una tradición, que eso no se hace de ahora, no se hace de ahora, eso se hace de muchos años atrás, como lo decía su lectura que yo les bueno, yo les he preparado para plan lectura una lectura, ahí lo van a ver un poco más detallado, pero entonces nosotros vemos que estas tradiciones pasan de generación a generación. Así como tú dices que tú pisas uva, cuando tú seas grande, esa tradición va a ir contigo y tú a los pequeños de la casa, de la familia, tú se los vas a transmitir. Así nos han transmitido varias tradiciones los antiguos pobladores a través de las fuentes orales Profesor, o tradicionales. Dime, de esa uva yo saco el pisco claro que sí. y ahí con eso vendemos y Es traemos una, plata. claro, esa es una fuente de ingreso para tu familia. ¿Por qué? Porque a través de la uva se obtiene pues este licor, ¿no? Que es muy reconocido a nivel internacional y que hace de Ica una de las mejores o del departamento de repente que mejor produce este tipo de licor, ¿no? Entonces, por eso dices bandera del Perú, el pisco. Y si es de Ica, mejor. Así dice las frases, ¿no, chicos? Entonces, nosotros vemos ahí entonces ya fuentes escritas, lo que nos han dejado en piedras, escritos, tallados. Fuentes orales o tradiciones son las tradiciones que se transmiten de generación en generación. ¿Ya? Hiroshi, ten cuidado que estás trazando líneas en la pantalla. Ahora, fuentes monumentales o materiales. ¿Qué cosas son? Fuentes monumentales o materiales. Dice que pueden ser herramientas, restos humanos, construcciones o fotos. En este caso, nosotros no vamos a ir a otro país, nada. Estamos aquí en el Perú estudiando historia del Perú. Y si yo les menciono a ustedes Machu Picchu, ¿han escuchado de Machu Picchu? Es una de las 7 maravillas del mundo. Es una de las 7 maravillas modernas, ¿no? Del mundo. Esta ciudadela de Machu Picchu es es una fuente monumental. ¿Por qué se llama fuente monumental? Porque es una construcción. Chicos, apaguen sus audios. Solamente lo va a entender cuando va a opinar. Una vez que termine de opinar, lo apagan, chicos, porque todos tienen derecho a, a poder escuchar la clase. ¿Ya? Por favor. Entonces, Machu Picchu forma parte de una fuente monumental, porque es una construcción que ha quedado. ¿Han escuchado ustedes de las momias de Paracas? Sí, yo fui al museo. Al museo, ¿no? Entonces, ellos son restos humanos que han quedado. Yo También, planeaba ir, profesor, pero que por la pandemia no pudimos. ya, si Dios quiere, las cosas van bien y volvemos a clases presenciales, nosotros vamos a tener que ir al museo ya para visitar. Ya, entonces, fuentes monumentales o materiales dice que pueden ser herramientas como restos humanos o construcciones. Ya hemos mencionado Machu Picchu y las momias de Paracas en estas fuentes. Ahora pasamos, chicos, a hablar acerca de fuentes culturales o etnológicas. Dice, a ver, vamos a ver quién tiene su audio encendido. Yo, mira, tu audio está encendido. Cristel, tu audio está encendido. Nadie más. Ya. Las fuentes culturales o etnológicas son aquellas narraciones, bailes, comidas, costumbres que cultiva la gente en la actualidad.
Aquí en las fuentes culturales vamos a encontrar comidas, como por ejemplo, las regiones naturales del Perú, costa, sierra y selva, se caracterizan por tener comidas típicas. En el caso de la sierra, ¿no? ¿Quién no ha escuchado de la pachamanca? ¿No? ¿Quién no ha escuchado de la quinoa? ¿No? Que son platos que oriundos de nuestra región andina. En el caso de nuestra región natural selva, ¿quién no ha escuchado acerca del tacacho con cecina, del juane, que llaman ellos, ¿no? Entonces, esas son comidas típicas que son fuentes culturales, etnológicas, porque vienen de diferentes culturas, ¿ya? Y en la costa, pues obviamente en la costa comemos nosotros nuestro ceviche, ¿no? Que es un plato, pues, Carapulcra. claro, su arroz con pato, su carapulcra. Entonces, estos son fuentes culturales Profesor, se trabó. etnológicas. Dijo Carapulca. Cara- Carapulca. Carapulcra, así se Ahí yo también escribe, me trabé. carapulcra, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver que existen cuatro fuentes principales. Yo también comí. Claro. Entonces, una vez que nosotros ya hemos Yo comí comprendido, carapuri creo con chancho. ya, qué rico, ya chicos, una vez que hemos conocido las cuatro fuentes, Con perro también. ya, vamos a ver, una vez que hemos conocido las cuatro fuentes, ya, principales que nos han dejado nuestros antiguos pobladores, ahora vamos a ver acerca de una línea de tiempo. En esta línea de tiempo vamos a observar cómo ha cambiado ya la cultura o la historia en el Perú desde hace años hasta la actualidad. Vemos aquí tres épocas principales. La época prehispánica, o también llamada del Perú antiguo, dice que cuando ocurrió hace 20.000 años atrás, hasta 1532. O sea, en esta época, que es la más antigua, llamada época prehispánica o del Perú antiguo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí en esta época prehispánica? Dice, esta época va a comprender desde la llegada, Nayeli, ten cuidado, se está rayando la pantalla, tengan cuidado. Esta época prehispánica abarca desde la llegada de los primitivos, de los hombres primitivos a nuestro territorio, ¿ya? Hasta la conquista del Tahuantinsuyo, que empezó en 1532. O sea, desde que aparecieron los primeros pobladores en el Perú hasta que llegaron los españoles y conquistaron el Perú, ¿ya? Que aproximadamente fue en 1532, cuando llegó Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, los conquistadores, ¿no? Entonces, eso pasó en la época prehispánica o del Perú antiguo, ¿ya chicos? Luego, a partir de la llegada de los españoles hasta 1821, que fue la independencia del Perú, nosotros los peruanos vivimos la época de la influencia hispánica o del Perú virreinal. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí nosotros los peruanos vivimos gobernados ¿por quién? Por los españoles, ¿ya? Y los españoles, pues, le llamaron la época del virreinato. ¿Por qué? Porque ellos no había presidente como ahora. Ellos tenían, ¿qué cosa? Un virrey, ¿ya? Que era el que gobernaba. Entonces, como los españoles llegaron y encontraron al Perú, que era un país inocente, ¿ya? ¿Qué hicieron estos españoles? Nos gobernaron y se llevaron todas nuestras riquezas. Dice, la época del Perú virreinal se inició con la llegada de los españoles en 1532 y culminó con la proclamación de nuestra independencia en 1821. ¿A cargo de quién? A cargo de don José de San Martín, ya en 1821. Luego, a partir de 1821 hasta el día de hoy, el Perú fue libre e independiente por la voluntad de su pueblo. Quiere decir que desde ahí nosotros vivimos con libertad. Ya nosotros dejamos de ser sometidos, dejamos de ser, eh,
gobernados por los españoles y pasamos a tener un Perú republicano. ¿Qué quiere decir? Con un presidente de la República, que era el que nos gobernaba hasta el día de hoy. Entonces vemos que en la época del Perú republicano se inicia con la proclamación de nuestra independencia en 1821 a cargo de don José de San Martín y continúa hasta nuestros días. Ahí vemos la foto de quién, de Ollanta Humala, que fue presidente del Perú. Pero actualmente, ¿cómo se llama nuestro presidente? Francisco Sagasti. Francisco Sagasti. Correcto. Entonces, quedó claro las tres épocas principales de la historia del Perú. La época prehispánica, cuando llegó el primer hombre al Perú, hasta que llegaron los españoles. ¿Ya? Luego viene la época virreinal, desde que llegaron los españoles hasta que se proclamó la independencia. Y luego viene la época del Perú republicano, desde que se proclamó la independencia hasta el día de hoy. ¿Correcto, chicos? Correcto, profesor. Muy bien. Luego pasamos a ver el origen del hombre americano. ¿Qué quiere decir? Nosotros vivimos en el continente americano, ¿ya? El continente americano ya está dividido también en tres partes, ¿no? América del Norte, que es la parte donde está Estados Unidos, o de la parte de arriba. América Central, ¿ya? América Central, que es donde está Haití, todos esos países. Y América del Sur, donde está Chile, Brasil, Perú, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela, ¿no? Que es América del Sur. Entonces, los primeros pobladores de América, ¿cómo llegaron a nuestro continente? Es lo que vamos a leer a continuación. Dice, los primeros hombres que llegaron a América durante la época en que los animales eran grandes y feroces, tenían que ir de un lugar a otro para conseguir alimentos y esconderse en cuevas para protegerse de las fieras salvajes. Entonces dice que estos primeros pobladores pues tenían que andar escondiéndose y buscando qué comer, ¿ya? Como iban de un lugar a otro, estos primeros pobladores se le llamaban nómades. ¿Qué quiere decir nómades? Que no tenía una casa donde vivir, que iban de lugar en lugar buscando sus alimentos, ¿ya? Dice, esto llevó a que un día, siguiendo a los animales que les servían de alimento, llegaran de casualidad al continente americano. Uy, esto sucedió hace 27.000 años, hace muchísimo tiempo, ¿ya? Cuando era en pleno periodo glacial. 27.000 años. Sí, muchísimos años. En pleno periodo glacial. ¿Ustedes han visto la era de hielo? ¿Han visto la era de hielo? Sí, Ya, han Sí. visto que en una de las películas de la era de hielo, los animales tienen que irse a otro sitio porque va a haber un glaciar, o sea, todo se va a congelar. ¿Han visto? Sí. Ya, entonces, ujú, así más o menos dice que pasó hace 27.000 años. El mar se congeló y cuando el mar se congela, ustedes cuando ven algo congelado se vuelve duro, ¿verdad? ujú. Como el mar se congeló, entonces los animales y las personas podían caminar encima del mar y podían pasar de un lugar a otro, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿por qué ruta llegaron los primeros pobladores? Actualmente no sabemos exactamente, pero sí existen varias teorías que nos intentan explicar cómo llegaron ellos al continente americano al continente, claro, pues no, americano hace 27.000 años. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunas de estas teorías que nos dicen cómo llegaron los primeros pobladores a América. Dice, la primera teoría es la teoría autoctonista. Nos dice que el hombre se originó en América. ¿Qué nos dice esta primera teoría, chicos? Nos dice, establece el origen del hombre sobre la tierra en América y no en el viejo mundo. ¿Qué quiere decir? Que dice que el hombre primero se originó ¿dónde? Aquí, en nuestro continente, ¿ya? Y después de aquí, el hombre ya fue y se fue a otros continentes como Europa, Asia y todo eso. Dice, después de haber aparecido en nuestro continente,
recién ha poblado los demás a través de diferentes rutas. ¿Ya? Cristel, cuidado que están rayando la pantalla. Esta teoría recibe el nombre de la teoría autóctono o teoría autoctonista. ¿Quién defiende esta teoría autóctonista? La defiende el argentino Florentino Amellino, quien remite el origen de la especie humana a las pampas sudamericanas. Entonces, este argentino llamado Florentino Amellino es el quien dice que el hombre se originó en América. Y una vez que se originó en América, recién empezó a viajar a diferentes partes del mundo. Esta teoría se llama teoría autoctonista. ¿Ya? Luego, chicos, vamos a pasar a la segunda teoría, que abarca dos. Esta teoría se llama inmigracionista. ¿Qué quiere decir? Que dice que en esta teoría los que sostienen, dice que el hombre no se originó en América. Dice que el hombre viene de otro sitio, que se había originado en otro lugar y luego vino a América. Y tenemos dos posiciones. Una que dice que el hombre viene de Asia y la otra que viene de Oceanía. Entonces, vamos a ver. La teoría inmigracionista, vamos a primero a ver la teoría asiática. Dice, asiática es donde está pues Japón, China, ¿no? Ese es Asia. Dice, esta teoría dice que el hombre asiático, o sea, los japoneses, los chinos, hace unos 50.000 años, en los periodos interglaciares, ¿ya? Cuando se inició la disminución del nivel del mar, ¿ya? Dice que por el estrecho de Bering se formó, dice, una plataforma, ¿ya? Que unía Asia y América. Y por esta plataforma, estas personas atravesaron junto con animales en busca de alimentos. ¿Ya? Entonces, como los animales pasaron por este estrecho de Bering, ¿ya? De Asia a América, obviamente que los cazadores, que eran los Homo sapiens, ¿ya? Que es la especie de nosotros, los hombres ya no, los humanos, iban en busca de los alimentos. Entonces fueron detrás de estos animales siguiéndolos. Y es así como llegaron hasta América. Esta teoría va a recibir el nombre de teoría del origen único o también llamada teoría asiática inmigracionista. ¿Y quién la planteó? Alex Hardwick. ¿Ya? Alex Hardwick es quien planteó esta teoría, que dice que el hombre, una vez que el mar, dice que el agua del mar disminuyó, se formó un pasadizo de entre Asia y América y por ahí los animales aprovecharon para ingresar y como los hombres necesitaban alimentarse, fueron detrás de esos animales hasta llegar a América. Es lo que nos dice la teoría asiática. ¿Ya? Ahora, por último, tenemos la teoría oceánica. ¿Qué nos dice la teoría oceánica? Dice que también recibe el nombre de teoría polinésica o llamada teoría del origen múltiple o teoría oceánica inmigracionista, que la sostiene ¿quién? ¿Quién es el que ha sostenido esta teoría? Paul Rivet. Paul Rivet. ¿Qué dice Paul Rivet? Dice que él planteó la semejanza de pueblos melanésicos y polinésicos con otros de América del Sur y reveló que estos primeros, o sea, los melanésicos, ¿ya? Siendo excelentes navegantes, habrían atravesado el Océano Pacífico desde Australia y Oceanía en dirección este para arribar a las costas sudamericanas, ¿ya? O sea, por Nazca y Perú dice que han llegado. Reforzó su teoría con pruebas antropológicas y culturales sobre la similitud entre las culturas polinésicas y americanas. Puentes colgantes, hachas de mano llamadas toki, ojos negros y rasgados, cabello grueso, vellosidad corporal casi nula, etc. Entonces, chicos, ¿qué nos dice la teoría oceánica? Dice que como los polinésicos eran excelentes navegantes, han viajado a través del Océano Pacífico, y desde Australia y Oceanía han salido en dirección ¿para dónde? En dirección hacia Perú, hacia Nazca, Perú, por ahí han llegado. Entonces, ¿quién defiende esta teoría oceánica? Paul Rivet.
¿Qué nos dice la asiática? Que cuando disminuyó el agua del mar, por ahí pasaron los animales desde Asia a América y los hombres empezaron a seguirlos para poder alimentar. ¿Y qué nos dice la teoría autoctonista? Que el hombre, ¿dónde se originó? En América. Y una vez que se originó en América, recién fue a poblar otras partes del mundo. Es lo que nos dice, chicos, nuestras teorías acerca de la historia del Perú. Una vez que hemos escuchado la explicación, que ya hemos sacado los datos principales de lo que hemos leído, podemos resolver nuestra ficha. Nuestra ficha esta vez consta solo de 4 preguntitas. La pregunta 1 es, ¿a qué llamamos historia? Entonces, ¿ustedes ahí qué van a responder? El concepto de historia. Es la ciencia encargada de estudiar los principales acontecimientos sucedidos desde la aparición del hombre hasta la actualidad. Eso es el concepto de historia. ¿Ok? ¿Quedó claro? Eso tenemos que responder en la pregunta 1. ¿Ok, chicos? Profesor. Ahora dice, nombra las fuentes en las que se basan los historiadores. Habían 4 fuentes. Esas 4 ustedes las van a colocar. ¿Qué van a colocar? Las 4 fuentes principales. ¿Cuáles son? Fuentes escritas, fuentes orales o tradicionales, fuentes monumentales o materiales y fuentes culturales o etnológicas. Esas 4 fuentes tienen que colocarlas en la pregunta número 2. Profesor, ¿qué pongo en la 1? En la 1 van a poner el concepto de historia. Ahí dice, la historia es la ciencia encargada de estudiar los principales acontecimientos sucedidos desde la aparición del hombre hasta la actualidad. Ahí termina. Profesor, no entendí la 1. En la número 1 van a poner, la historia es la ciencia encargada de estudiar los principales acontecimientos sucedidos desde la aparición del hombre hasta la actualidad. Esa es la respuesta de la número 1. En la número 2 van a poner las 4 fuentes. Fuente escrita, fuentes orales o tradicionales, fuentes monumentales o materiales, fuentes culturales o etnológicas. Esa es la respuesta. ¿Qué pongo? Ya, bueno, ya estoy repitiendo, chicos, se nos va a acabar el Zoom. Si es que no logran entender bien, vuelven a ver el video una vez que yo lo suba, lo miran de nuevo y van a encontrar la respuesta que yo les estoy diciendo. ¿Ya? Profesor, Dime. ¿dónde puedo ver el video? Yo Usted después lo va a les voy a mandar al enviar, grupo de yo les WhatsApp. voy a enviar el link al grupal. Ahorita lo subo al YouTube y se los envío. Vale, profesor. Repito, en la pregunta 1, la respuesta es, la historia es la ciencia encargada de estudiar los principales acontecimientos sucedidos desde la aparición del hombre hasta la actualidad. Esa es la respuesta de la pregunta 1. Respuesta de la pregunta 2, fuentes escritas, fuentes orales o tradicionales, fuentes monumentales o materiales, fuentes culturales o etnológicas. Esa es la respuesta de la pregunta 2. En la pregunta 3 dice, Profesor, ¿y en la 4? esperen, vamos por la 3 recién. La 3, une cada teoría con su respectivo autor. ¿Quién escribió la autoctonista? La autoctonista le escribió Florentino Amellino. Ustedes enlazan. Luego las otras 2, ustedes van a volver a leer y van a ver quién es, porque tampoco les voy a resolver toda la ficha yo. Ustedes tienen que buscar. ¿Ya? Y en la pregunta 4 nos dice, escribe el nombre del autor de cada teoría. Acá el que dice teoría del estrés, este cuadro rojo que dice estrés de Bering, aquí van a poner quién escribió la teoría autoctonista. Van a escribir aquí en el cuadro rojo quién escribió la teoría autoctonista. ¿Ya? Aquí donde dice polinésica van a poner la teoría polinésica, ¿ya? Teoría polinésica. Y aquí, de Australia para acá, también van a poner quién escribió la teoría. ¿Cómo?
Chicos, yo solo les estoy En la 3 explicando, que yo profesor solo no les déjame estoy explicando cómo no deben déjame poner. Yo explicar. no les voy a decir qué van a poner porque si no yo les estaría resolviendo la tarea y no se trata de eso, ¿ya? Aquí en este cuadro rojo ustedes van a poner quién escribió la teoría que decía que iban por el estrecho de Bering. Tienen que leer. En el verde van a poner quién escribió la teoría polinésica. Tienen que leer. Y en el amarillo, ¿qué teoría dice que salían desde Australia para América? Van a colocar ahí. ¿Ya, chicos? Ahí terminamos nuestra ficha de personal social. Ya se acaba el tiempo. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, ya me escriben. Resuelven aquí, chicos, y me envían sus evidencias. ¿Ya? Cuídense mucho. Un fuerte abrazo y nos Chao, vemos profesor. mañana. Cuídense. Le mando un vinito. Ay, ay, ay. Gracias. Cuídense, cuídense, Lenny. Te voy a esperar, Lenny. Cuidado con mi hijita. Chao, profesor. Chao, chao, cuídense.